Venezuela unida, el despertar contra Maduro. La unión hace la fuerza y en Venezuela, este dicho cobra vida. 40 millones de ciudadanos, con un propósito común, enfrentan la dictadura de Maduro. Su determinación es la prueba de que, cuando un pueblo se une, no hay tiranía que no pueda ser desafiada. La esperanza de cambio se alimenta de la solidaridad y el coraje de millones. Maduro podría perder las elecciones presidenciales de Venezuela. Nicolás Maduro lleva 10 años en el poder en Venezuela. En esa década, ha supervisado un periodo de colapso económico, corrupción, un aumento importante de la pobreza, la destrucción medioambiental y la represión estatal de los disidentes y la prensa. Esto ha provocado un éxodo de más de 7 millones de venezolanos. Un grito de libertad resuena en las calles de Venezuela. Cansados de vivir bajo el yugo del hambre y la opresión, los venezolanos se levantan en busca de un futuro mejor. Este clamor no solo busca saciar la necesidad física, sino liberar el espíritu de una nación que ansía respirar la libertad. Ahora Venezuela se encuentra en una encrucijada que definirá su próxima década y tendrá consecuencias cruciales para el mundo. Venezuela celebrará sus elecciones presidenciales en 2024, unas elecciones que Maduro podría perder, siempre que la oposición participe unida, la comunidad internacional siga implicada y los ciudadanos se sientan inspirados para movilizarse. La hora del cambio ha llegado. Frente a ellos, el poder de Maduro parece inquebrantable, pero el pueblo venezolano desafía esa percepción con una valentía inusitada. Su lucha no es solo por derechos políticos, sino por el derecho fundamental a soñar con un mañana mejor. Unidos, demuestran que el verdadero poder reside en la voluntad del pueblo. Unidos por la esperanza, los venezolanos se han convertido en un movimiento capaz de desafiar la dictadura. La fuerza de su unidad trasciende fronteras, inspirando a otros a creer en la posibilidad de derrocar a un dictador. La esperanza es su estandarte, y bajo ella, marchan hacia un futuro prometedor. Crisis en Venezuela. ¿Cómo Nicolás Maduro ha conseguido mantener el apoyo de los militares? Nosotros no queremos una fuerza armada que se pase a la oposición, queremos una fuerza armada que se pase a la Constitución. Es decir, Venezuela la gobierna el ejército, con puño de hierro. Pero ¿qué pasaría si todo el pueblo venezolano se une toda en masa y destronan al ejército? Como dice un dicho, el tirano llega hasta donde el tonto lo permita. Yo pienso que si todo el país sale en masas y sale a las calles, ese ejército se llamaba el ejército y Nicolás Maduro y su cúpula. Lo mejor que tiene Venezuela es que todo el mundo apoya al pueblo venezolano. En caso de que Maduro no quiera salir del poder o darle la oportunidad a otro de gobernar, Maduro se siente como un jefe al frente de una empresa, cuando en realidad los políticos se convierten en empleados del pueblo. Señores, y Maduro no acepta observadores o periodistas internacionales en Venezuela antes o durante las elecciones. Algo huele mal, es lo que yo pienso en lo personal. No sé tú qué piensas. Deja tu comentario. Con esas palabras se dirigió el presidente de la Asamblea Nacional, AN, de Venezuela a los militares de su país para pedirles tomar posición en el conflicto surgido entre el poder legislativo, controlado por la oposición, y el ejecutivo, controlado por Nicolás Maduro. La expresión, sin embargo, no pertenece al actual presidente de la AN, el diputado Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero se juramentó como presidente encargado de Venezuela en un acto calificado por el presidente Nicolás Maduro como un intento de golpe de Estado. La frase corresponde a Julio Borges, el diputado que ocupó la presidencia de la AN en 2017, y fue pronunciada en el marco de la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron a Venezuela ese año. Su similitud con los llamados que 2 años más tarde hace Guaidó revela no solo el estancamiento en el choque de poderes que vive Venezuela desde que en 2016 la oposición se hizo con el control de la AN, sino también el papel central que se le atribuye a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAM, en la definición de la crisis que sacude a ese país. La coyuntura ha cambiado. Mientras en 2017 las protestas respondían a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de despojar de competencias a la AN, en 2019 el descontento surge de la asunción por parte de Maduro de un segundo mandato presidencial para el que fue electo en unos comicios que la oposición tacha de fraudulentos. Otra diferencia es que ahora el conflicto ha llevado a una alta implicación de la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea y la mayor parte de los países de América Latina han decidido desconocer al gobierno de Maduro, mientras que Rusia, China, Turquía y otros países de la región como Bolivia, Nicaragua y Cuba respaldan al mandatario chavista.
Pero hay cosas que, hasta ahora, no parecen haber cambiado: el apoyo de los militares al gobierno de Maduro. Los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley. La FAM defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional, respondió el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, el día de la juramentación de Guaidó. Por su parte, este martes el propio Guaidó publicó una columna en el diario The New York Times donde reveló: "Nos hemos reunido con militares y funcionarios de seguridad a través de canales clandestinos, y hemos ofrecido una amnistía para aquellos que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad". Y repitió: "El retiro del apoyo militar a Maduro es decisivo para el cambio de gobierno, y la mayoría de los efectivos militares y de las fuerzas de seguridad sabe que las actuales penurias son insostenibles". Sin embargo, desde el 23 de enero, la única deserción pública en las filas del chavismo fue la del agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington, coronel José Luis Silva Silva, quien grabó un video en el que anunciaba su reconocimiento al presidente de la AN como mandatario encargado de Venezuela. Maduro, por su parte, ha dedicado los últimos 4 días a realizar actos en los fuertes y cuarteles para demostrar el respaldo con el que cuenta entre los uniformados. ¿Cómo lo ha logrado? Incentivos a la lealtad. Phil Gunson, analista principal del Centro de Investigaciones International Crisis Group, destaca que con la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez, los militares venezolanos salieron de los cuarteles para ocupar posiciones de mando en otras áreas. Antes los uniformados estaban más o menos confinados en las barracas, pero Chávez los dejó salir y les dio acceso a puestos en el gabinete, así como al control de bancos y otros servicios financieros, le comentó Gunson a la BBC. La única deserción pública en las filas del chavismo fue la del agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington, coronel José Luis Silva Silva. Rocío San Miguel, directora de la ONG venezolana Control Ciudadano, señala que el chavismo ha usado 3 vías diferentes para asegurarse el respaldo de los militares. Uno de estos es lo que denomina como incentivos a la lealtad. Es una ruta que ya había adelantado Chávez desde su ascenso al poder y que significó, en primer lugar, incorporar a los militares en actividades de la burocracia, en las que se manejan enormes cantidades de dinero. Es un mecanismo que se ha perfeccionado en el gobierno de Maduro, quien lo plasmó muy claramente con el aumento de ministros en el gabinete, dice San Miguel en conversación con BBC Mundo. Según cifras de Control Ciudadano, los ministros uniformados en el gobierno de Maduro pasaron de representar el 25% del gabinete al 48% entre 2014 y 2017. La experta indica que, en 2018, ese porcentaje se redujo nuevamente a 25% debido al cambio en la situación del país. Bajo un mismo cielo, Venezuela se despierta con la esperanza de alcanzar su libertad. El camino hacia ella está lleno de obstáculos, pero la determinación de su gente ilumina el horizonte. La lucha diaria por los derechos humanos y la justicia se convierte en un amanecer prometedor para todos. El poder de voluntad de los venezolanos es inquebrantable. Han decidido cambiar su destino, enfrentándose a desafíos gigantescos con valentía. Esta historia no solo es de resistencia, sino también de la capacidad humana para soñar con un futuro mejor y trabajar incansablemente para convertirlo en realidad. La revolución de los hambrientos no solo enfrenta la dictadura de Maduro, sino que también lucha contra la indiferencia global. Este movimiento busca despertar conciencias y demostrar que el hambre de justicia es más fuerte que el temor. Cada paso adelante es un grito de libertad que resuena en el mundo. Cuando el silencio habla, lo hace con la fuerza de un país unido. Venezuela se une en una sola voz contra la tiranía, demostrando que el poder del pueblo es capaz de hacer temblar los cimientos de cualquier régimen opresor. Este es el momento de actuar, de transformar el silencio en acción. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este sábado que se siente cada vez con mayor fuerza el despertar de los pueblos, si bien no hizo ninguna mención directa a casos concretos. La llama de la resistencia en Venezuela se enciende con cada acto de valentía de sus ciudadanos. Frente a la adversidad, el fuego de la libertad arde con más fuerza, demostrando que el espíritu de un pueblo decidido a cambiar su destino no puede ser apagado. Este movimiento simboliza la esperanza y la lucha incansable por los derechos y la democracia. Desafiando al tirano, 40 millones de venezolanos se unen en un audaz movimiento hacia la democracia.
Es una muestra de coraje colectivo, donde cada voz se suma a un clamor potente por la libertad. Este desafío no solo busca el cambio, sino que también reafirma la fuerza y la unidad del pueblo venezolano frente a la opresión. Maduro siente cada vez con mayor fuerza el despertar de los pueblos. El amanecer de un nuevo día se vislumbra en el horizonte de Venezuela. La determinación de derrocar a Maduro se convierte en el sueño compartido por millones, alimentando la esperanza de un futuro mejor. Este anhelo de cambio se transforma en el motor que impulsa a la nación a luchar por su liberación. La batalla final contra la dictadura se presenta como el momento decisivo para Venezuela. Es la culminación de años de lucha, donde cada ciudadano se convierte en protagonista de su propia historia de resistencia. Esta confrontación no solo es contra un régimen, sino también por la dignidad y el futuro de una nación. La determinación y la unidad son sus mayores armas en esta lucha implacable por la libertad. El momento de actuar es ahora, cuando la unión de 40 millones de venezolanos puede ser la clave para desmantelar un régimen de terror. La solidaridad y la determinación colectiva se convierten en nuestras armas más poderosas contra la opresión, demostrando que, juntos, podemos superar cualquier obstáculo. Cruzar el umbral hacia la libertad implica enfrentar un punto de no retorno en nuestra lucha. Es el momento decisivo en que decidimos entre vivir bajo el yugo de la tiranía o arriesgarlo todo por un futuro de libertad. Este es el tiempo de definiciones, de elegir nuestro destino como nación. La voz de la esperanza resuena en cada rincón de Venezuela, haciendo un llamado a la acción que puede cambiar el curso de nuestra historia. Es un recordatorio de que el poder del pueblo, cuando se une con un propósito común, puede derribar incluso los muros más altos de la opresión. La fuerza de un país radica en su gente, y hoy Venezuela se levanta con valentía contra la opresión. Cada acto de resistencia, cada protesta, cada voz que se alza en desafío es un paso más hacia la reconquista de nuestra libertad y dignidad. Entre la espada y la pared, enfrentamos el dilema de luchar o sucumbir. Pero la historia nos enseña que los momentos más oscuros preceden al amanecer. Este es el tiempo de enfrentar nuestros miedos, de luchar por lo que es justo, y de reescribir nuestro futuro como nación libre. El eco de la libertad resuena en los corazones de 40 millones de venezolanos, un sonido que trasciende montañas y ciudades. Cada voz que se suma a este clamor amplifica la esperanza de un cambio, creando una sinfonía de resistencia que es imposible de ignorar. La estrategia de la luz es nuestra guía hacia la democracia. En medio de la oscuridad impuesta por la dictadura, cada acción iluminada por la verdad y la justicia nos acerca más al día en que Venezuela volverá a brillar. Es el camino que hemos elegido seguir, iluminando cada paso hacia nuestra liberación. La unión de corazones contra la dictadura de Maduro demuestra el poder colectivo de un pueblo decidido a recuperar su libertad. Esta solidaridad es el escudo que nos protege y la espada con la que luchamos, uniendo nuestras esperanzas y sueños en una fuerza inquebrantable. Rompiendo cadenas, el movimiento venezolano promete liberar a la nación de las garras de la opresión. Cada eslabón roto representa un paso más hacia nuestra libertad, un testimonio de la determinación y el coraje que define a nuestro pueblo. Juntos, estamos desmantelando las barreras que nos han mantenido cautivos. El vuelo de la libertad es como Venezuela puede alzar el vuelo contra Maduro. Nuestras alas, fortalecidas por el deseo de un futuro mejor, nos llevarán por encima de los desafíos que enfrentamos. Cada venezolano es parte de este vuelo hacia la esperanza, un viaje que nos llevará a un nuevo amanecer. Hasta pronto.